Bueno, reciban un cordial saludo. Muy buenos días. Espero se encuentren bien. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que pues prácticamente es el tema número dos. Recordar que el tema número uno lo dividimos en dos partes. En el tema número uno, pues hablamos de los modelos tradicionales, de los modelos familiares actuales. Hablamos de la teoría ecológica de Bronfenbrenner, que es prácticamente analizar pues los micro, macro, meso y exosistemas, ¿sí? Y pues hablamos de los tipos de crianza, si bien recuerdan prácticamente. Entonces, eso fue lo que vimos en el tema uno, el cual lo partimos en dos. Y pues ahora corresponde ver un tema pues igual de interesante como lo es las teorías del apego y su impacto en el desarrollo, obviamente, de nosotros como personas. Eh, Fíjense que esta teoría está muy interesante. Vamos a leer un poquito al respecto para comprenderla. Dice, la importancia del apego. Las teorías del apego han sufrido, perdón, las teorías del apego han sido fundamentales en la comprensión del desarrollo emocional y social de los seres humanos. Estas teorías resaltan la importancia de la relación temprana entre el niño y su cuidador. ¿Qué quiere decir? Que estas teorías del apego, sobre todo, pareciera que son como la construcción emocional con la cual va a actuar una persona en su día a día, ¿sí? El vínculo emocional, sobre todo, que es lo que se construye, pues es lo que nos va a ayudar mucho a marcar, sobre todo como personas, la forma de relacionarnos con los demás. El apego se refiere al vínculo emocional. Ahí está, ¿sí? Vínculo emocional que se forma entre el niño y su cuidador. Aquí ya no podemos decir la mamá o el papá, porque realmente puede ser la tía, el abuelo, la madrina, la prima, hasta las hermanas o entre hermanos. Yo he visto que pues se cuidan desde pequeños, ¿no? El chiste es que debe de haber un cuidador. Este vínculo proporciona, fíjense bien, una base segura para que el niño explore el mundo y desarrolle sus relaciones saludables en el futuro, es decir, en la adultez. Fíjense esta parte, yo creo que en estos, sobre todo de la teoría del apego, creo que vamos a ir entrando en un tema que si bien puede ayudarnos con nuestros hijos, vuelvo a lo mismo, nos va a ayudar un montón para nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque todos somos hijos, ¿sí? Y esa es parte de la evolución. El hijo posteriormente se transforma en padre o en madre. Entonces, esto sobre todo va enfocado a las relaciones, a los vínculos emocionales que tú construyes con los demás. Entonces, pues vamos a darle una revisada a qué nos dicen las teorías del apego. Fíjense, esta es la primera. Apego seguro. Características del apego seguro. Se las leo. Los niños con apego seguro muestran angustia cuando se separan de su cuidador y se reconfortan fácilmente cuando el cuidador regresa. Utilizan al cuidador como una base segura desde la cual exploran su entorno. ¿Qué quiere decir? Que obviamente esta angustia pues, es normal, no se va a quitar. Por ejemplo, si ustedes piensan en los primeros ejemplos que dábamos al principio, vámonos a la etapa de un infante, de un bebé o de un niño. Quizás cuando tú duermes con él, cuando tú llegaste a dormir con tu hijo, con tu hija, pues llegó un momento en donde pues ya él tenía que dormir en su propia cama, ¿no? Y obviamente, pues esta angustia, por más seguridad que tú le des al niño, a la niña, no deja de ser angustiante para él o para ella. Y sobre todo, eh, cuando son muy pequeños, porque a veces
ellos sienten o creen que ya no vas a regresar. Esta angustia es normal, ¿sí? Pero nos ayuda a que la persona sepa que ahí estamos, que no nos ve, pero que ahí estamos. Dice, el impacto en el desarrollo. Los niños con apego seguro tienden a desarrollar una mayor autoestima, habilidades sociales, efectivas y una capacidad para manejar el estrés. ¿Qué quiere decir? Que pues no se guardan las emociones, las sacan. ¿Cómo? Pues por medio de esas habilidades sociales. ¿Por qué es seguro? Pues porque le estás dando confianza, porque él sabe que ahí estás para él o para ella. Por eso se llama apego seguro, porque es un lazo muy importante. Creo que ese lazo, yo creo que si podemos resumirlo, el apego es un lazo afectivo, ¿sí? Ese sería como el otro sinónimo de poder entender esto. Entonces, el apego seguro como tal, pues es un lazo fuerte, sólido hacia la persona, ¿no? Tienen una visión positiva de las relaciones. Fíjense, en este lazo seguro, vamos a imaginar un niño cuando nace, o sea, imagínate a ti, que obviamente, pues muy probablemente no nos brindaron este lazo seguro o este lazo afectivo desde niños o desde niñas. Pero lo cierto es que cuando esto se brinda, usualmente el niño y el niña comienzan a tener una perspectiva de relacionarse, de que las relaciones o las personas pues son buenas, son sanas. Y a veces, o sea, no quiere decir que una, por ejemplo, el apego seguro pues sea lo más positivo del mundo que existe. Pues no, porque esta vida es muy variante, pero es el lazo más cercano que nosotros podemos generar para que realmente la persona tenga buenas habilidades sociales y sobre todo autoestima. Pero he llegado a conocer personas que la verdad son muy confianzudas y confían en todo mundo y pues a veces también confiar en todo mundo pues puede llegar a ser peligroso, ¿no? O sea, son seguras de sí mismas, pero creo que a veces sí debemos de escoger bien a las personas con las que vamos a relacionarnos. Ojo, relacionarnos. Porque una vez que te relacionas con esa persona, se va a crear un vínculo. Y a veces lo más difícil de dejar o lo más difícil de soltar es ese vínculo. Entonces, pues tienen una visión, como les digo, positiva de las relaciones interpersonales y confían en los demás. Les digo, es positiva, pero siempre y cuando la persona sepa en qué momento cortar el vínculo o en qué momento continuar con el vínculo. Esto es muy importante, súper, pero súper importante, ¿sí? Entonces, les digo, esta teoría del apego como tal, podemos definirla como los vínculos o los lazos afectivos. Vamos a ver otro. Dice, apego inseguro o evitativo. Es decir, al revés, ¿no? Uno es seguro y el otro inseguro. Dice, estos niños muestran poca angustia cuando se separan de su cuidador. Fíjense, ¿eh? O sea, fíjense la importancia de que en una etapa muy temprana la angustia esté presente. Se dice que la angustia en los inicios prácticamente de la historia, si nos vamos desde el catolicismo, pues si nos remontamos a Adán y Eva, se dice que la primera sensación que se sintió muy probablemente tuvo que haber sido la angustia, tuvo que haber sido un nudo en la garganta, tuvo que haber sido quién soy, qué hago, a dónde voy. Si ustedes se fijan, las preguntas filosóficas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Quién soy? ¿No? ¿A qué vengo? ¿Cuál es mi propósito? Estas preguntas filosóficas realmente nos persiguen. Siempre van a estar ahí estas preguntas filosóficas. Y esas preguntas angustian, porque cuando no tienes una respuesta para una pregunta, espanta,
¿no? Y era lo mismo que les decía la vez pasada de los problemas. Imagínate que tú tienes un problema. Ahora imagínate que tú no sabes cómo resolver ese problema. Entonces, si tú tienes un problema y no sabes cómo resolver ese problema, ya son dos y eso angustia. Pero el segundo problema es la angustia, en pocas palabras. Entonces, realmente la angustia es positiva y puede ser negativa en algunos momentos, pero ante los vínculos afectivos iniciales, es muy buena que se dé. Entonces dice, estos niños muestran poca angustia cuando se separan de su cuidador y no buscan mucho el contacto al regresar el cuidador. Prefieren mantener distancia emocional y pueden parecer independientes. Fíjense, les voy a decir algo. Un bebé, vamos a imaginar un bebé, pues obviamente te va a buscar, sea niño o niña, porque te va a necesitar, porque el bebé sabe, obviamente y sobre todo aquí que hay mamás, en su mayoría, el bebé sabe que vivió dentro de ti. O sea, de entrada tú y ese bebé del cual te estoy hablando, o por ejemplo, tú al ser bebé y vivir en el vientre, en el cuerpo de tu madre, evidentemente va a haber una búsqueda, forzosamente va a haber una búsqueda. Entonces, al momento, esa búsqueda no es consciente. El bebé no tiene palabras, el bebé tiene sensaciones, por eso el bebé llora. Fíjense la construcción de cómo nosotros vamos moldeando este vínculo afectivo desde tiempos inmemorables. Y aquí lo que sucede es que cuando el cuidador es omiso, es decir, no te da la atención necesaria, la atención basta, entonces el bebé, por protección pura, por sobrevivencia pura, comienza ya a poner un escudo, ¿sí? Les voy a decir algo, ¿dónde se construye para el bebé? ¿Cómo se construye la moral? Hay que recordar que la moral es el bien y el mal. Y en el bebé se construye de la siguiente manera. Cuando nace el pedacito de carne, lo que el bebé busca son llenar y satisfacer sus necesidades. Con necesidad me refiero a algo que necesita. El bebé no sabe qué necesita, pero sabe que su cuerpo se lo está pidiendo. Si tiene sed, el bebé no te va a decir agua o sed. El bebé solo va a llorar, pero su cuerpo está buscando algo. Y cuando su cuerpo está buscando algo, su cuerpo se tensiona y comienza a generar malestar. Malestar, fíjense, mal guión estar. En pocas palabras, estar mal. Y él no quiere estar mal, porque él viene o estuvo en tu vientre y todos nosotros también estuvimos en un vientre y ahí no nos la pasamos mal, nos la pasábamos bien. Había bien guión estar, bienestar, estar bien, estábamos bien. Entonces, cuando esto surge, lo que pasa es que nuestro cuerpo, sobre todo, pide estas necesidades básicas. Y al momento de cubrirlas, pues es donde comienza la vida, ¿no? Es donde comienza prácticamente el me lo dan. O sea, entonces no sabe que tú eres su mamá, sabe que hay un vínculo con respecto a su sensación y comienza a confiar en ti. O sea, sabe que en tus brazos está bien. ¿Por qué crees que cuando llega tu amiga o tu amigo o el primo o el vecino o tu pareja o el papá o a veces lloran? Porque no reconocen los brazos, porque les está generando malestar, porque saben que ahí no están bien, ¿sí? Esa es la construcción de cómo ellos van definiendo por medio de la sensación una, una, una forma de entender, aquí estoy a salvo, aquí no. Entonces, por medio de entender, aquí estoy a salvo y aquí no, ellos comienzan a construir la moral. Fíjense, ¿qué es la moral? Esto es bueno, esto es malo. Lo que más tardar en la sociedad es
no te metas eso a la boca, no, amárrate tus agujetas, no seas irrespetuoso, deja sentar a la señora. No, es la moral. No consumas eso, no andes con esa persona. Esa es la moral. Es como darle a entender a la persona qué está bien y qué está mal. Que bueno, eso es muy subjetivo, ¿verdad? Entonces, los bebés al momento de construir esto, como ya se los enseñé, pues van creciendo y ellos por medio de sensaciones, fíjense, pues siguen entendiendo las cosas, siguen entendiendo el bien y el mal. Ya después por medio de la palabra te van a entender qué es lo que está mal y qué es lo que está bien en la sociedad. Ellos no van a saber de nada. A veces, y ustedes lo saben, de los problemas más típicos es que pues andan bien sucios, echan todo a la boca, se atraviesan a veces en las calles, corren sin tener cuidado. ¿Por qué lo hacen? Pues porque ellos están en esa construcción, pero por medio de la palabra, o sea, en esa construcción ya social, o sea, ya no es una construcción afectiva, pero ya es una construcción más social, para que me entiendan. No, esto no, esto sí. De aquí para acá sí, de aquí para acá no. Y ahí es en donde entran lo que habíamos visto en la primera sesión. O vas a ser muy autoritario, así de no, no y no, o no y después sí, ¿no? Que sería como que más o menos te dejo, o lo vas a dejar ser libre, o qué va a pasar. Ahí es en donde nosotros tenemos que entender el contexto, qué es lo mejor en el contexto para la familia y para el hijo, ¿sí? Y para eso, pues evidentemente, tenemos que hablar con nuestras parejas, tenemos que hablar con nuestros esposos, tenemos que hablar con, si va a vivir con nosotros, pues con nuestra mamá, tenemos que hablar con el tío, tenemos que hablar pues con alguien, con algún cuidador, se le llama secundario. Recuerda que tú eres la cuidadora primaria o el cuidador primario, pero hay uno secundario y puede estar ahí y puede ser cualquiera, no pasa nada. El chiste es que se trata de una vida, se trata de una crianza y se trata de entender el afecto. Fíjate, el vínculo afectivo, porque el vínculo afectivo está determinando el bien y el mal. ¿Por qué? Pues por la biología, es algo natural. Ese es el vínculo afectivo. Y ahorita les voy a poner un video y les va a quedar muy claro de qué se trata todo esto. Esta sesión va a estar muy interesante porque quiero que vean cómo los apegos o los vínculos afectivos de niños afectan de grande o nos influyen cuando somos grandes. Bueno, dice, el impacto en el desarrollo. Los niños con apego evitativo pueden tener dificultades para formar relaciones íntimas y confiar en los demás. Pueden volverse autosuficientes y evitar la dependencia emocional. Fíjense, em, no significa que estos apegos sean malos o buenos. Yo creo que son una aproximación para entender cómo es un vínculo afectivo. No significa que tú tienes que estar en uno, tienes que estar en otro. Debes sí ser estricto en algunos momentos y en algunos otros debes soltar también. O sea, lo vamos a ver la siguiente, si terminamos este tema, que eso es lo que yo busco. Para el tercer tema vamos a ver los tipos de liderazgo. Cómo vas a actuar como figura, como jerarquía frente a diversas situaciones, ¿sí? Entonces ya vamos avanzando, porque ya entiendes que lo que vas a decir o la acción que vas a hacer es por una crianza, es por una causa y efecto, y que va a haber un acompañamiento y ya sabes que va a definirlo como el mal y si lo va a entender como el mal cuando venga una cancelación, entonces debes de entender que tú tienes que hablar con él y no una vez, dos o tres o cuatro o cinco o las que sean necesarias para que le expliques la razón, tus razones, porque a veces creemos que con una vez pues ya nos entienden y la realidad es que muy probablemente pues ni nos escuchar, ¿no? Por estar enojados, que es ahora el manejo de emociones que después viene. ¿Se dan cuenta? Es un conjunto de varias cosas. Entonces, miren, el apego evitativo como tal genera que el bebé o el niño al darse cuenta
que hay omisión, que hay pues poca participación por parte de los cuidadores, pues pues a veces también suele ser bueno, aunque en muchas ocasiones pues no lo he visto así, pero aquí hay de todo. Lo que les estoy diciendo es que estas teorías nos dan un acercamiento. No quiero decir que una es mejor, bueno, obviamente algunas iban a ser mejores que otras prácticas, eso me queda claro, pero pues no podemos ser perfectos en esta vida, ¿sí? O sea, tampoco es que yo les voy a venir a plantear un escenario color de rosa, porque no se puede, porque hay veces que pues nos salimos a trabajar más de 10, de 11, de 12 horas lejos de casa y no tenemos ya el tiempo, la energía, pues para llegar a dar esa crianza. Y ahí es en donde tenemos que buscar estrategias. Es complejo, yo lo entiendo, pero creo que si tú eres más consciente todavía de lo que eras, puedes hacer mucho más con poco. O, vamos a llegar a ver el tema, puedes brindar más calidad que cantidad, ¿sí? Más calidad afectiva que cantidad a veces afectiva. Ya después lo vamos a ver. Entonces, pues en este vínculo inseguro que tienen las personas, pues usualmente son personas que de adultos, no, vamos a pasar ya a la adultez, les cuesta vincularse con una persona. O a veces la primer persona que se les cruce, pues con esa se quedan súper felices momentáneamente, porque bien sabemos que pues de amor no vivimos, ¿no? Bien sabemos nosotros ya como adultos que la realidad es de que pues de amor no vivimos, ¿no? Estuvieron chidos, yo creo que nuestros amoríos de la secundaria, de la preparatoria, incluso todavía de la universidad, pero pues un te amo y un te quiero y un te extraño no saca adelante, ¿sí? Es base importante para el afecto familiar, pero la realidad es que necesitamos superarnos, crecer, trabajar, ¿sí? Ser autosuficientes, ser dependientes también de nuestra familia, ustedes lo saben bien, y, y pues hacer un montón de cosas, ¿no? No podemos depender al 100% de una persona como una pareja y estos apegos, o sea, estos vínculos afectivos pueden llegar a distorsionarnos nuestra vida. Por eso son muy importantes a la vez. Entonces, cuando hay un vínculo inseguro, pues realmente las personas les cuesta confiar. Uf, pero si llegan a confiar en uno o en dos, sobre todo hablando quizás de relaciones afectivas o interpersonales, son personas que salen muy lastimadas y usualmente son personas que no lo vuelven a intentar. O sea, pueden tener una relación o dos, pero al salir lastimadas o al salir, pues quizás no con el mejor cierre del ciclo de la pareja, pues la realidad es de que no lo vuelven a intentar. Y si lo intentan de una manera superficial y muy evitativa. Y son ese tipo de personas que no te dan un beso, que no te abrazan, que no te dan palabras de aliento. Son ese tipo de personas pues muy rígidas, como que son más proveedores, ¿no? Y a veces te compran un montón de cosas, como para compensar, porque en el fondo se sienten culpa. Ojo, a ver, todos tenemos nuestros sentimientos de pollo. Sí se siente culpa y buscan de alguna manera compensarlo con algo. Y usualmente se hace porque los niños, obviamente, o los adolescentes o los jóvenes, o bueno, en cualquier edad, pues quién no necesita dinero, ¿verdad? O quién no le gusta andar de gastalón comprándose cosas, independientemente de lo que a uno le guste, pues no le caen mal unos centavos, ¿verdad? Pues obvio. El problema es que esto genera que, pues sí, veas a esa persona como proveedora y que a veces no veas a esa persona pues como mamá o como papá o como la persona de jerarquía, ¿no? Entonces, quiero que vayan cachando ese tipo de, este, de momentos, de escenarios. Bueno, vámonos a otro que también, este está bravo. Y yo creo que es el que más está como presente
hoy en día en las familias. Este, aquí se repitió la palabra inseguro, pero quítenle la palabra inseguro, es apego ambivalente. ¿Qué es la ambivalencia? La ambivalencia es amar y odiar a la vez. Fíjense, ¿cómo, Hazael? Amar y odiar a la vez. Te lo juro. A ver, vamos a explicar este tema de la ambivalencia. La ambivalencia es un cruce. Aquí tengo. Ahorita vamos a ver el desorganizado. De hecho, está aquí abajito. Si quieres, ahorita pasamos al desorganizado. Bien, entonces, es que me llegó un mensajito aquí en el chat. Pero fíjense, el ambivalente. El ambivalente es aquel que te odia. O sea, es como este, ¿cómo le dicen tradicionalmente? Pégame, pero no me dejes. ¿Sí me explico? Este es el que da más lata. Yo creo que este es el más cancerígeno de los vínculos afectivos, porque aquí se concentra, pues a veces el ser sádico. Aquí se concentra mucha agresividad, mucha hostilidad. Se presenta mucho de lo negativo, de nuestras emociones que están adentro. Entonces, ¿qué sucede con el vínculo ambivalente? Sucede que te va a amar, que te va a querer, pues porque eres su mamá. Te lo juro, te lo juro que te va a amar, te lo juro que te va a querer. Sí, sí va a pasar. Y de hecho es algo que le conflictúa. ¿Sabes por qué le conflictúa? Porque a la vez también odia, porque a la vez tiene esas emociones adentro que no le permiten, porque te quiere, a veces expresarlas. O a veces sí te las expresa, pero realmente el odio o la hostilidad que vive dentro de la persona es mucha, bastante, que a veces tardan años en liberarse de ello. Y a veces, pues así viven, así viven. ¿Por qué se genera este tipo de ambivalencia? En muchas ocasiones es porque ellos te perciben como una persona, como una persona que puede, que tiene expectativas sobre ti, como una persona de la cual eres como su heroína o eres su héroe. Y entonces, cuando te ponen en una expectativa pero muy alta, que o sea, eso pasa muy común. Y cuando van descubriendo realmente cómo son las cosas, pues esa expectativa en la que te tenían antes, o sea, muy alta, baja y comienza a haber un conflicto. Sobre todo en la esencia. Comienza a haber un conflicto. ¿Por qué? Pues porque ven que fallas, ven que a veces no eres la persona en la cual ellos creían que confiaban. Eh, ven que quizás lejos de darle un consejo, ellos interpretan que los regañas. Ellos ven que lejos de que poder hablar contigo, pues la verdad, ven que te la pasas, pues, no sé, en otra cosa, ¿no? La atención la desvías a otra cosa, a otra situación. A veces esto también sucede mucho cuando tienen hermanos. Y podrías decir, bueno, pero pues es su hermano, sí, pero hay jóvenes, hay niños que no lo entienden, que hay que explicárselo. Por eso les digo que la angustia puede ser buena, pero también es brava, o sea, también es venenosa, muy venenosa. Entonces, aquí es cuando ellos van creciendo y te tenían acá arriba, pues ahora te van teniendo cada vez más abajo. Y entonces vas perdiendo tu jerarquía como mamá o como papá. Y te respetan. En el fondo yo sé que te quieren y ese es su gran conflicto. Quieren y odian a la vez. Entonces dicen, estos niños muestran angustia extrema.
Fíjense, angustia extrema, cuando se separan de su cuidador y tienen dificultades para consolarse al regreso del cuidador. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, esto como más desde los bebés, ¿no? Te comienzan a odiar porque te vas. Y esto se transmite, por ejemplo, en las familias monoparentales. Muchas mamás reciben todos los impactos, todos los golpes psicológicos, todo este tipo de violencia también, de agresión, pues porque el papá se fue en ocasiones. Y realmente esto angustió, esto mortificó, frustró, esto estresó, esto tensó, pues al cuerpo del niño o del adolescente. ¿Y sabes con quién lo va a sacar? Pues con los primeros que tenga enfrente, que eres tú. Es lo que va a pasar. Entonces, la paternidad ha sido fallida, muy fallida, sumamente fallida, a través de muchos años, bastantes. Esto es una crítica cultural y social a la paternidad, porque estoy seguro que no nada más estoy hablando de un caso, estoy hablando de miles y millones de casos en donde la familia vive de manera monoparental y esto genera un gran problema, porque entonces ahí es en donde la mujer tiene que colocarse en dos roles. Y les digo, no está mal. El problema es que cuando el hijo o la hija crece, no sé si la misma fórmula te resulte. Ser padre y madre a la vez te puede resultar, pero no toda la vida. Creo que hay que buscar nuevas estrategias. Entonces, cuando la figura de amor se va, o sea, fíjate lo que estamos hablando, lo que él ya había sentido como un espacio seguro y se va y no le explican, no le dan, bueno, lejos de explicar, pues este acompañamiento, este seguimiento, pues evidentemente hay un problema grave, como ustedes lo pueden ver en la sociedad, grave, ¿sí? Y dice, buscan contacto, pero también muestran resistencia y ambivalencia, o sea, se resisten, no quieren ya a veces saber de las personas. Y a veces este tipo de vínculo afectivo muy negativo crea tristeza y crea en las personas, incluso puede llegar a crear pues sentimiento de culpa, de decir, pero ¿por qué no me quiso? ¿Pero por qué no me quiere? O sea, quizás vive, pero ni me busca, ni me manda un mensaje, ni que... Obviamente eso es un conflicto. Eso es un conflicto. Ya no estamos hablando de solamente una angustia. La angustia, pues la que vivía el bebé o el niño, porque hablamos de la sensación, pero mientras más creces y tenías acá a tus padres y después te das cuenta de un montón de situaciones que han sucedido y después viene esa separación y después vienen los conflictos, pues obviamente ya no los vas a ver como los superhéroes, ahora los vas a ver como los villanos. ¿Sí me explico? Y entonces ya aquí, sobre todo, ese dolor, pues es el que se va transformando cada vez en algo negativo, en algo venenoso, como bien se los dije. Y ahí comienzan los choques, porque se fue una figura. Y en muchas ocasiones, al no entenderlo, pues culpan a la madre. Es que por tu culpa, es que si tú hubieras hecho esto, es que si tú hubieras hecho el otro, y ese enojo. O sea, en muchas ocasiones no tienen la razón, no son coherentes. ¿Sabes por qué? Pues porque no lo entienden. Te juro que no lo entienden. Solo hay un coraje, hay un enojo, hay un dolor, hay una frustración, hay una falta, hay una falta. Fíjate. Y en esta falta, en muchas ocasiones, genera embarazos a temprana edad. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo no tuve padre, pues entonces yo me transformo en padre. Yo no tuve madre, pues entonces yo me busco una novia para que la supla. Y entonces se vuelve un juego de sustitución. ¿Ven? Ahí se dan cuenta. Entonces ahí no para.
muy probablemente puedes seguir avanzando y el consumo de sustancias o de drogas, que hoy en día es un tema sumamente importante, pues comienzan a refugiarse ahí. ¿Por qué? Porque sienten dolor, porque sienten displacer, porque se sienten rechazados, porque el autoestima está baja, porque se sienten tristes, porque se sienten ansiosos. Y esa ansiedad viene desde, muchos años atrás. Entonces, el cuerpo vive tenso. No ves la vida con los colores que te dicen que la veas. Ves la vida con colores en blanco y negro, ves la vida con colores sepia, con colores raros, ves la vida de manera insípida, no te sabe, no hay sabor. Entonces es más fácil consumir, es más fácil agarrar la lata e inhalar, o es más fácil agarrar la pipa y fumar, o es más fácil agarrar la botella y tomar. Es más fácil. ¿Sabes por qué? Porque todas las sustancias son placenteras. Si tú le das cualquier tipo de sustancia a un psicólogo, a un médico, a un ingeniero, a un licenciado, a un abogado, a lo que tú quieras, le va a gustar. Hay 95% de probabilidades de que le guste. Entonces la droga, por eso es famosa. Por eso la droga es la otra pandemia. Y por eso los embarazos no deseados son parte fundamental de entender a la nueva sexualidad. No lo tengo, pues lo formo. ¿Cuál es el problema? Y súmale tantito a la fantasía que hay entre los jóvenes y los adolescentes de yo las puedo, de yo puedo sacar esto adelante, pero pues ya luego cuando te llega tu sueldo y te das cuenta que pues no puedes comprar lo que tú esperabas o lo que tú deseabas, pues viene otra frustración. Entonces, estoy hablando de situaciones muy específicas y cómo esta ambivalencia o este dolor sí lleva a la destrucción a la persona, ¿sí? Sí lo lleva a la destrucción. Sobre todo, no manejar sus emociones. Así de sencillito. Muchas personas que no confían en el que en pleno 2024 todavía dicen, es que el psicólogo es para locos. Bueno, pues yo les estoy explicando lo que es. Esto no es locura, esto es algo que está ahí y que no es fácil de ver. No es fácil de encontrarlo, no es fácil de escucharlo. Medio lo puedes ver, medio lo puedes entender, pero la verdad, tener estos espacios para venir y discutir todo esto y ver cómo se construye, se genera, se hacen las cosas y por qué tenemos la sociedad y la cultura que tenemos, realmente es porque es muy importante conocerlo, pero no hay los espacios. Y esto es lo que deberían de enseñarles a los papás. Si no hay un manual, bueno, pues vamos a tratar de apegarnos a la poca teoría que hay, pero la verdad es que luego no nos interesamos, no nos llama la atención hacerlo, lo vamos dejando, ya luego se le pasará al muchacho y pues no, resulta que tiene 35, 45 años y todavía vive muy frustrado. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, luego buscamos al psicólogo y psicólogo, pues arréglame, no seas malo, ¿cuántas sesiones te debo de pagar? Pues para que me soluciones un problema de 15 años o 20 años o 10 años de conflicto. Bueno, pues déjame entender cómo le voy a hacer yo también, ¿no? Veo por dónde voy a llegar yo aquí, ¿no? Entonces hay que entender que estos temas eh, poco a poco cobran más relevancia. La ansiedad después de la pandemia y la depresión son de las situaciones emocionales que más nos afectan por los duelos que hubo y por estar encerrados, ¿sí? Por el miedo. Entonces, también súmele a que vivimos pues la enfermedad del siglo. Bueno, espero que haya sido la enfermedad del siglo y no vengan más, ¿verdad? Pero este es el más cancerígeno, el ambivalente, porque te quiero y a la vez te odio. Eso es lo que significa ambivalencia. Bueno, vámonos al apego desorganizado. Este apego como tal es, es interesante, creo que es una calca a veces de pues nuestra crianza,
Y pues bueno, dice que los niños muestran comportamientos inconscientes. O sea, aquí los niños pues, son muy impulsivos, ¿no? Imagínate, pues creo que lo cordial a veces es cuando pasas, pues saludar, pues a veces ellos se pasan de filo. Creo que el deber ser sería tocar la puerta antes de entrar, pues ellos abren y se meten. Pues creo que lo sensato sería preguntarte, oye, ahorita vengo, pues ellos salen, agarran y se salen. Y son como ese tipo de cosas que dices, oye, espérame, ¿no? O sea, está como que muy desorganizado el asunto, muy desestructurado. Entonces, están confundidos. Esta parte está bien interesante porque como que sí quieren querer, pero a la vez no pueden. ¿Sí me explico? Y conozco muchos casos de este estilo, como que sí quiero, pero no puedo, ¿no? Y pues es muy interesante porque este tipo de apegos, de vínculos afectivos, como bien se los mencioné, necesitan mucho apoyo, sobre todo para tratar de empujarlos, de orillarlos a que puedan hacerlo, que pues no pasa nada, no pasa nada. Este, el detalle es que su estilo de crianza que ejercieron con ellas los confundió y sí quieren generar vínculos y a veces no pueden, ¿sí? A veces les cuesta un montón. Entonces, usualmente, pues sí, terminan estos vínculos fallando más que teniendo el éxito que deberían. Y pues bueno, dicen, pueden mostrar temor o un comportamiento contradictorio hacia la relación, ¿no? Hacia la relación que estén, pues ellos mismos teniendo. Entonces, pues orden, límites, reglas, eh, hablar muy bien con ellos de lo que pues prácticamente les acabo de mencionar. eh, Sobre todo tienen conflictos con las emociones, o sea, son personas inestables para que me entiendan, como que 2 días ando chido y 3 y 4 ya como que ya no muy bien, y luego 3 o 4 ando muy bien y luego 5 y 6 como que ya no tanto. Um, entonces, ahí pues emocionalmente pega, o sea, les pega, pero hay días que no les pega. Eh, Estas personas usualmente se les conoce como emociones que conllevan altibajos. Algún día están muy arriba, súper motivadísimas y quieren hacer un montón de cosas y ya el otro día es como, ya no le encuentro sentido a la vida, ya no sé si seguir haciendo esto, ya. Y es muy confuso porque entonces es como, bueno, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Sí o no? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y usualmente este estilo de personas son aquellas que te pueden decir en palabras, sí, te juro que yo quiero hacer esto, te juro que, y lo empieza, pero no lo termina. O sea, son de ese tipo de comportamientos que también inician algo, pero no suelen terminarlo. O que se autosabotean. O sea, están haciendo algo y les da miedo, les da temor dar como el siguiente paso. Y entonces ya no lo hacen. Y se pierden muchas oportunidades. O cuando llega un momento muy importante en donde ahí sí tienen que sacar todos los skills, todas las habilidades, no lo hacen. O sea, se privan como que no se sienten capaces. Sobre todo, este tipo de vínculo afectivo a veces nos da a entender el valor, como que sí me siento valorado, pero a veces no. O como que yo le estoy dando el valor a mi trabajo, pero de repente no. O sea, son personas que les cuesta entender la parte del valor, ¿sí? A veces entienden, a veces no. Entonces, pues bueno, aquí como dice, tienen mayor riesgo de presentar problemas de conducta y dificultades para las relaciones interpersonales, ¿no? Pues bueno, aquí algunos ejemplos de las relaciones saludables, el manejo de estrés, habilidades sociales y autoestima, porque pues aquí lo que estamos fomentando es el vínculo seguro. ¿Qué es el vínculo seguro? Como bien lo vimos hace un momento, es aquel vínculo en el que hay empatía, en el que aprendes a observar, en el que aprendes a escuchar, en el que tus 5 sentidos están enfocados, están atentos. Tú estás sintetizando, eres metódico, metódica, eres precavido, precavida, sabes con quién relacionarte, le das el tiempo y el espacio a esa relación. Ahora sí que coloquialmente, pues no te vas como gorda en tobogán, ¿verdad? O sea, te agarras tantito, dices, pues sí, sí me llama la atención,
Pero, exacto, encuéntrale peros porque pues a veces no todo es color de rosas y sobre todo los jóvenes, adolescentes, les digo, pues les encanta ver la vida de esta manera y la vida no va por allá. Sin embargo, deben de entender que a veces esta conducta de ellos es porque el apego o los vínculos desde la casa no fueron satisfechos, o sea, no fueron gratificados. Por eso comienzan a buscarlo fuera de, ¿sí me explico? Ese es uno de los temas más importantes que ustedes deben de entender. Y pues bueno, aquí, como bien les decía, el apego evitativo, pues los niños suelen evitar, ¿no? No, pues sí, sí te quiero, pero pues no doy abrazos, no doy besos, ¿no? Como que eso no va conmigo y como no va conmigo, pues yo así vivo y a mí así me gusta vivir y yo así me quedo y tú si quieres, pues órale, pero yo no, ¿sí? Sí suelen ser autosuficientes, sí, 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 o sea, pero a veces son muy cerrados a nivel afectivo en el vínculo y pues como padres, ya les digo, pues es lo que más abunda, ¿sí? Eh, entonces, pues es dificultades a veces para mantener relaciones con los demás, pues hablando de los demás, pues relaciones dentro del mismo hogar, dentro de la misma sociedad, dentro de tu mismo esquema familiar, porque pues nunca se enseñó y como nunca se enseñó, pues así nos quedamos y pues a veces es más fácil quedarnos así. Entonces, sí hay confianza, sí hay algo, pero se demuestra de otra manera, es más como tenso y proveedor, yo te demuestro que te quiero, pero como a mi manera, ¿sí? Y así es. Entonces, el ambivalente, como bien les decía, pues aquí sí es el conflictote, son las inseguridades, son los miedos, son los temores, pues aquí la verdad es que eh, muy probablemente se van a meter en problemas. Así te lo digo. Pueden procrear, pero se van a meter en problemas y no les auguro un muy buen futuro. Aquí es en donde más se tienen que tratar, pues, la persona. En el desorganizado, pues igual, para mí es muy grave porque te confunde, tanto te puede decir que no, tanto te puede decir que sí, y te puedo decir que aquí están las relaciones tóxicas. O sea, ya no te quiero, ya después a los 4 días te digo, pues creo que ya lo pensé bien y si te quiero y si te extraño, pero después 2 o 3 días después, pues ya otra vez estamos peleando y así se la llevan. Y el problema es que, pues, las personas a veces encajamos muy bien. O sea, ahora acuérdense que cuando ustedes estén con una persona deben de entender que tú tienes un vínculo afectivo que se construyó en tu familia y esa persona tiene un vínculo afectivo que se construyó en su familia, en su contexto, y a veces los. Entonces, la verdad, imagínense, dos personas desorganizadas afectivamente, pues son la pareja perfecta, ¿no? Porque una persona segura, fíjense, una persona que tiene el vínculo afectivo seguro es muy difícil que se ande relacionando con una persona ambivalente o con una persona desorganizada. Todavía podríamos decir que con una persona insegura, sí, porque las personas inseguras, les digo, lo único que tienen, perdón, evitativa, lo único que muestran es como, sí te quiero, pero a mi manera. Entonces, ese todavía está un poco más pasable, pero ya los otros dos, esos sí ya son un poco más complicados de entender. Bueno, pues aquí algunas estrategias donde pues, los cuidadores deben de responder de manera rápida ante los estímulos, las situaciones, porque ves que pues si se atiende de manera lenta o pues ya luego lo checamos, ¿no? Y eso es lo que hace lo evitativo, como que sí lo hago, pero luego y adecuada, ¿no? Adecuado es entender que ellos a veces no tienen nuestro mismo aprendizaje, es entender que ellos tienen 15 años menos que tú, a veces 20 años menos que tú, es entender que ellos viven otra época, el artista que a ti te gustaba y los valores que tenían anteriormente las actores, actrices y personas en la sociedad, pues eran bien diferentes, ahora son distintos, es irse adecuando a ellos, adaptando a ellos para poder hablar, porque si no se te van a cerrar. Eh, y pues bueno, acá como algo muy, muy, muy sencillo, pero que cuando yo trabajé en el DIF, pues era algo de lo que no había, ¿no? Cubrir la alimentación, el sueño, la higiene. Eso siempre va a hablar bien de ti, porque creo que tú cumples y eso en algún momento él lo verá, cuando ya le comience a tocar trabajar, cuando ya le comience
ser independiente. Va a decir, pues, es difícil llevar la comida, es difícil dormir a tus horas, es difícil andar de buenas, ¿no? Entonces, tú cumple, son cosas básicas, tú cumple ahí. Y pues ser sensibles, o sea, ser personas empáticas, ser personas que puedan, o sea, préstate a hablar, en serio, no te cierres, te lo juro, de nada sirve que te encierres, que te enojes, que pongas tu cara y que el otro también ponga su jeta, no sirve de nada. Eh, Aquí lo que funciona es que puedan hablar, porque si hablas tú con él, tú con ella, yo sé que es complicado, se los juro que yo he visto muchos casos, es muy complicado, pero no hay otra, se los juro que no hay otra vía. Entonces, en muchas ocasiones ellos se salen con sus amigos, con sus amigas, se salen, pues ya saben, a los cotorreos o con las pandillas. Y pues ahí comienzan a enseñarse a hacer varias cosas. Entonces, por eso una vez les dije, acuérdense del nombre de la caguama familiar. O sea, hasta en el marketing le dieron con el blanco, ¿no? Mira, es que estos conviven de esta forma y estos conviven aquí porque no les gusta convivir en la casa, pero pues son amigos, o sea, son conocidos y por eso, pues a veces dicen, ¿qué onda, carnal, no? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué onda, hermano? Utilizan este tipo de palabras, pues parentales, o sea, de la familia, de los padres. Entonces, tú ahí te puedes dar cuenta pues que ahí está saliendo todo, ¿no? Toda esa falta que no hubo y en lo que nosotros tenemos que seguir, pues prácticamente trabajando. Entonces, también debemos de dejar que exploren el mundo. Hay veces que es muy importante hablar temas de sexualidad, temas de consumo de sustancias, temas eh, pues de cómo administrar incluso tu dinero, ¿no? Temas de cómo relacionarte con los demás, temas de cómo tú creciste y qué es lo que le pudiste dar, o sea, temas de cómo te percibe a ti y tú cómo lo percibes a él, temas abiertos, temas de las personas con las que pues debe de rodearse, temas de cómo trabajar en familia, en equipo, porque pues tenemos objetivos en la familia, proyectos, y pues también dejarlo que explore, porque a ver, ¿la va a regar? Sí, sí la va a regar. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí la va a regar, pero debes de dejar que él también toque con la realidad. Te voy a decir algo, la realidad tarde o temprano lo va a alcanzar. Eso es lo único que yo te puedo decir y yo con esa bandera me he regido durante muchos años. Hay veces que no entiendo muchas cosas, o bueno, entendía porque ahorita creo que ya está, las sobreentiendo, ya me spoileé muchas cosas de la adultez, de lo que viene, pero anteriormente que no lo entendía, me terminó llegando, o sea, me terminó tocando la realidad. Es cuando la realidad te alcanza, los va a alcanzar, pero prepáralos, porque no los vas a seguir hasta el baño en el que se van a meter, no los vas a ir a perseguir hasta la fiesta en donde van a andar. Por eso necesitamos construir gente autosuficiente, ¿sí? Y sí, la van a regar, te lo juro, la van a regar. Tú también la has regado. O sea, eso es parte de la vida, pero aquí debes de fomentar habilidades de capacidad de reacción. A ver, si tú y yo nos enojamos, vamos a tener la capacidad para agarrar la onda y para volver a platicar esto, ¿no? Vamos a tener confianza, vamos a tener apertura. Si tú trabajas en eso, pues te vas a enojar con él, con ella, pero vas a tener apertura y entonces vas a poder darle solución a las cosas. Pero si tú te cierras y es que esto es así, y es que esto es así, pues entonces se va a quedar él con la angustia, se va a enojar porque no te va a entender y eso es lo que pasa, ¿sí? Entonces, pues bueno, esto que acabamos de dialogar, pues es amplio, como bien les había comentado. Prácticamente terminamos la última lámina y pues me gustaría escucharles un poco, ¿no? Acerca de lo que se pudieron llevar el día de hoy, que me parece pues estuvo interesante y ya podemos irlo combinando con lo otro que hemos visto en estos otros talleres. Venga, venga, soy todo oídos. Adelante, Ana. Yo creí que había solamente el apego desorganizado, el seguro, el ansioso y el evitativo. Desconocía del ambivalente, este, y por ejemplo, mi hijo en la etapa del kinder, y fue muy complicado porque él lloraba muchísimo cuando yo lo dejaba ahí.
Y de verdad, a mí hasta pena me daba porque las mamás, pues, se me quedaban viendo. Mi hijo hacía un berrinche y sentía esa angustia de que yo lo iba a dejar ahí. Y, pues, cabe mencionar que el primero y segundo le tocó en pandemia, entonces adaptarse a tercero de kinder fue muy complicado, ¿no? Hasta que un día la maestra me dijo que eso era un apego seguro, y que no pasaba nada, pero que yo tenía que darle esa seguridad a mi hijo. Pero ahora que hablamos de eso, te cuestionan muchas cosas, o sea, como padre, o no, como mamá en este caso, y dices: ¿Qué apego le estoy generando a mi hijo? Entonces, es ahí cuando te pones a pensar muchísimas cosas y, por ejemplo, lo que comentabas de las familias monoparentales, que trabajamos las mamás, salimos y esto, y a veces nos preocupamos más por tenerlo todo en orden y no damos de esa calidad que necesitan nuestros hijos para afrontarse a la vida o simplemente el vínculo, como dijiste, ¿no? De calidad y no de cantidad. Y a veces nos vamos más por la cantidad. No, pues es que pasa conmigo tantos días, yo le estoy dando de calidad. No, a veces aunque esté todo el tiempo con nosotros, no damos un, ese vínculo pues afectivo sano. Totalmente, exacto. Yo creo que una de las preguntas a llevarse, recuerden que el apego es el vínculo. O sea, ¿yo qué vínculo estoy moldeando en mi hijo? ¿Yo qué vínculo le estoy enseñando a mi hijo o qué tipo de vínculos ha habido en la familia? Los acabamos de explicar. Son los apegos. Los apegos son la forma de vincularse. Te estás vinculando de manera evitativa, te estás vinculando de manera segura, te estás vinculando de manera ambivalente, en donde te escucha las peleas, los gritos y todo ahí. Lo estás moldeando bajo el vínculo desorganizado, en donde si lo ves un día, dos o tres y después ya haces lo tuyo, pues, pues no sé, yo creo que ahí es como la pregunta de cada quien para cada quien. El chiste es que así como tú estás moldeando este vínculo, entiende que dentro de ti esto también se encuentra, esto también fue moldeado, bien o mal, ahí sí ya, así nos tocó, así ya estamos aquí en el ahora, pues bueno, eh, reformular, entendernos, comprendernos para cuidar al otro. Primero necesitamos saber cuidarnos a nosotros mismos, ¿sí? Eso es algo que me queda claro. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho aquí su participación. Me parece que el día de hoy nos llevamos algo muy positivo. Y bueno, pues estamos en contacto. Por allí si pueden mandarme audios de cómo se sintieron, qué aprendieron, qué dudas obtuvieron, pues va a estar interesante para irlas durante la semana trabajando con sus respectivos casos. Y pues nada, ahí continuar, continuar trabajando. Bueno, entonces yo me despido. Nos vemos para el siguiente domingo a las 11 del día y que pasen excelente fin de semana. Gracias. Bye bye. Cuídense.